Titulé el mensaje de esta mañana, acércate y arderás. Acércate y vas a arder en su versión argentina. Porque no sé si sabías que hoy celebramos Pentecostés. Sí, se celebra a lo ancho y a lo largo del mundo. Los cristianos celebramos Pentecostés, el día en el que el Espíritu Santo descendió con poder sobre ese primer grupo de 120 discípulos y discípulas de Jesús, en ese primer piso de la casa donde estaban reunidos. Y dice ahí el libro de los Hechos que se escuchó como un viento recio soplando y descendió sobre cada uno de ellos como una lengua, una flama ahí de fuego, y empezaron a hablar en lenguas, y bueno, se armó toda esa gran revolución. Y celebramos el día en el que ese grupete pasó de ser solo un rejunte de personas que habían tenido alguna experiencia con Jesús más o menos cercana, los 12 quizás más cercana, otros un poquito más lejana, pero pasaron de ser solo eso, un rejunte de gente que había tenido una experiencia con Jesús, a ser la iglesia. Una comunidad dotada de exactamente el mismo poder y autoridad y unción y amor y recursos que estuvieron sobre Jesús. Y sabes, la gran noticia de este Pentecostés 2022 es que el fuego sigue ardiendo. ¿Cuántos tienen ganas de gritar otro gran aleluya? Si te quedó un aleluya ahí por gritar. El fuego sigue ardiendo. Ese mismo fuego que Dios mandó desde el cielo aquel día en el siglo I, más o menos a las 9 de la mañana, con el cual esos primeros discípulos no solo fueron llenados, no fue una ¿cómo se dice? Llenadurita, ¿sí? Sí, llenura, pero a mí me gusta poner el diminutivo, llenadurita, ¿no? Llenurita, ¿no? No fue una llenurita. Fue un bautismo. ¿Qué significa bautismo? Inmersión, sumergirse, ¿no? Fueron bautizados, se cumplió lo que Juan el Bautista había dicho: el que viene después de mí, Jesús, Él los va a bautizar, los va a sumergir en Espíritu Santo y en fuego. Fueron bautizados y revolucionados por completo. Y quiero decirte que ese mismo fuego sigue ardiendo hoy, 5 de junio del 2022, siendo las 12 menos cuarto de la mañana. Acá ahora, en medio nuestro, sigue ardiendo. Aunque los cristianos a lo largo de los siglos nos hayamos esmerado en apagarlo, sigue ardiendo. Aunque tantas veces nos hayamos alejado del espíritu y de ese celo original de la iglesia, el fuego sigue ardiendo. Aún en las épocas más oscuras del cristianismo, en la Edad Media, por ejemplo, y en otras épocas oscuras donde el cristianismo se había transformado en una mera religión muerta, fría, aún ahí el espíritu siguió ardiendo, se siguió moviendo, y siempre hubo focos de avivamiento, de mover espiritual genuino, quizás medio anónimos, algunos sí, otros no, muchas veces menospreciados, ¿no? Mirados con sospecha, o qué es esta cosa rara, otras veces perseguidos. Pero sabes, aún así, aún en esos momentos el fuego siguió ardiendo y sigue ardiendo hoy, porque es un fuego que encendió Dios, y lo que Dios encendió, nada ni nadie jamás podrá apagarlo. Es así. Por eso mi mensaje de esta mañana es muy simple: acércate y arderás. Si es verdad que el fuego sigue ardiendo, acércate al fuego, al calor. Mirá lo que dice Éxodo capítulo 3. Dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, y llevó el rebaño al corazón del desierto, y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Y allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Y Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo.
¿por qué esta zarza no se consume? ¿Por qué no se apaga? Tengo que ir a verla de cerca. Y acá viene la frase que quiero subrayar hoy. Dice, cuando el Señor vio que Moisés, ¿qué hacía? Se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Y después lo convocó a la tarea de liberar a su pueblo de Egipto. ¿Sabés? Lo único que te distancia de una vida ardiente es un simple acercamiento. Un simple acercarte para observar mejor, como lo hizo Moisés acá. Te pongo en contexto, Moisés era un hombre que a esta altura de su vida tenía una vida medianamente encaminada y buena. Hacía 40 años que vivía en esa región de Madián, donde había llegado escapando de Faraón. ¿Te acordás de la historia? Hace algunos domingos atrás la repasábamos. Y Dios le había regalado ahí en Madián una familia hermosa, una esposa, Séfora, 2 hijos. Trabajaba como pastor de ovejas cuidando el rebaño de su suegro Jetro, y le iba bien. No guau, pero le iba medianamente bien. Tenía una vida encaminada y buena, pero también una vida previsible. Y podríamos definir a Moisés a esta altura de su vida como un hombre apagado, un hombre monótono, rutinario, que vivía con piloto automático, tenía ya 80 años, así que su expectativa a futuro era, bueno, seguir cuidando el rebaño del suegro hasta que me dé el cuero, ver crecer a mis hijos y no mucho más. En el pasado sí había vivido encendido, cuando tenía 40 años y de repente se enciende en él el celo de su misión en la tierra, cuando ve a los capataces egipcios maltratando a sus paisanos judíos y siente que tiene que hacer algo, se le enciende un llamado, pero lo encamina, lo encausa en su propia fuerza, capacidad, mata a ese capataz judío, y él creía que entonces ahí los judíos lo iban a reconocer como su gran caudillo libertador, pero no pasa como él esperaba. Y se frustra, cae en una enorme frustración, tiene que huir a Madián, y ese fuego de los 40 se le va apagando por completo. Y después de tantos años, podríamos decir que Moisés se había mal acostumbrado a vivir sin fuego. Es lo que hay en mi vida, sí, encaminada, buena, pero al mismo tiempo previsible. Pero cierto día, me encanta esa expresión del relato, ¿no? Un día más, un día cualquiera dentro de su vida rutinaria, monótona, previsible, dice que Dios se le aparece entre las llamas de un fuego. Estaba haciéndolo de todos los días, apacentando las ovejas, y ve algo que seguramente Moisés había visto ya muchas veces. Un árbol quemándose en el desierto, quizás lo había visto porque le cayó un rayo, por la sequía, por lo que fuere. Pero en este caso había algo curioso, ¿no? No se consumía, seguía ardiendo, y eso llama la atención de Moisés y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué fenómeno extraño? ¿Será que este arbusto tiene un suministro de nafta o querosén subterráneo que lo hace arder? No sé. Y entonces dice que se acerca a observar mejor, se acerca a curiosear. ¿Qué está pasando? Ahora, y este es mi punto de hoy, de esta mañana. Fíjate que Dios recién le habló a Moisés y lo llamó cuando, no cuando vio la zarza a lo lejos. Le habló y lo llamó cuando se acercó a curiosear. Dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, recién ahí, no antes, Dios lo llamó desde el medio de la zarza, Moisés, Moisés, y lo convoca a la misión. Y sabes, absolutamente todos acá tenemos nuestras zarzas, todo el tiempo. Me atrevería a decir que hoy por lo menos te vas a topar con 1 o 2 zarzas. De hecho, ya te estás topando con una ahora acá en el culto, una gran zarza. Todos los días. Dios por lo menos enciende 1 o 2 o 3 zarzas. ¿Para qué? Para llamar tu atención y poder hablarte de alguna forma y que puedas vivir una vida ardiente. La gran pregunta es si nos acercamos a curiosear o si nos mantenemos distantes, lejanos, indiferentes, apáticos.
La zarza siempre está y no se consume. El Espíritu Santo siempre está. Desde Pentecostés a hoy, está. Toda la diferencia la hace, ¿qué cosa? Nuestra actitud frente a las zarzas. Algunas zarzas contemporáneas, ¿no? Para aterrizar todo esto al hoy, a la hora, a tu vida cotidiana, a tus ciertos días de la vida, en este Pentecostés 2022. Puede que la zarza sea un mover del Espíritu Santo, un nuevo foco de avivamiento que de repente se enciende en un lugar o en una iglesia o en un ministerio o a través de una persona o en las nuevas generaciones. No, ayer también tuvimos un tiempo de Pentecostés en el culto de ayer sábado con los jóvenes adolescentes y vieron que los chicos están on fire, ¿no? Y tienen tanto hambre de Dios, tanta avidez espiritual que es un imán y fue tremendo acá el mover del Señor, ¿no? Y puede ser en las nuevas generaciones o en viejas generaciones o en una iglesia, un mover. Y viste que ante un nuevo mover del Espíritu siempre están los que se acercan, por lo menos a curiosear, a chusmear, a ver qué pasa ahí, y están los que se paran distantes a lo lejos y escépticos, cerrados. Siempre pasó y sigue pasando. Y contaba ayer que yo tuve la bendición ya desde chiquito de siempre estar cerca de muchos moveres del Espíritu, primero por la bendición de ser argentino, de haber nacido en esta tierra, que es una tierra agraciada, visitada por el Espíritu Santo, ¿no? Tantas veces con moveres y vienen pastores y cristianos de diferentes partes del mundo a ver lo que Dios hace acá, los milagros y los moveres del Espíritu. Tenemos que sentirnos privilegiados de eso, ¿no? Y yo tuve el privilegio de estar siempre ahí metido, también por mi papá. Mi papá Humberto, que siempre fue un curioso, ¿no? Una vez el pastor Carlos lo rotuló como un Caleb, un espía. Ya en los 80, con las campañas de Carlos Anacondia, cuando muchos decían, no, ¿qué es eso? Los endemoniados y los milagros. Mi viejo estaba ahí curioseando y en los 90 con la ola, el mover de la unción, la renovación de la adoración también. Bueno, siempre estaba ahí mi viejo metido. Y curioso, pero no ingenuo. Siempre se acercó con mucho discernimiento, con olfato, con criterio, con prudencia. Pero ¿sabes una cosa? Es la prudencia y otra el hermetismo, que uno ve lamentablemente en tanta gente, ¿no? Estar cerrados, escépticos, incrédulos. Y ¿sabes? Nuestra actitud ante las zarzas ardientes de los nuevos moveres del Espíritu, de los pentecosteses de hoy, tiene que ser abierta, receptiva y hambrienta sobre todo. Y qué bueno que Dios está despertando más hambre después de los 40 días de ayuno. Decíamos el sábado pasado en Barak, no es un cierre de ayuno, es el inicio de un tiempo de hambre mayor, para una consagración mayor y para una gloria mayor. Hambrientos. Porque mira, el Espíritu Santo siempre está. Nuestro problema es que queremos que esté donde y cuándo y cómo nos gusta a nosotros, ¿sí o no? Nos pasa eso. Pastor, ¿dónde está el fuego, el Espíritu? Que no puedo verlo, sentirlo, oírlo. ¿Dónde está esa llama? ¿Dónde está el Espíritu Santo hoy? Está acá. El problema es que yo estoy acá. O peor, estoy acá. Y hoy cantábamos esta canción hermosa que expresa nuestro hambre espiritual. Señor, acércame a ti, quiero sentirte, quiero oírte. Pero del otro lado se escucha el eco de la canción de Dios diciéndonos, acércate a mí, vas a sentirme. Y a veces basta, mirá, no hace falta un gran acercamiento, dar un pasito, ¿no? En mi experiencia, y estoy seguro que es la tuya también, con el Señor, cada vez que uno da un pasito, del otro lado el Señor da 5, ¿no? Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Pero somos tan cómodos que queremos que Dios y el Espíritu Santo se adecúe a mis dogmas y gustos y conveniencias y que venga Él. Y decía ayer, el Espíritu Santo es salvaje. ¿No? ¿Cuáles son las imágenes que se usan en la Biblia para hablar del Espíritu? Viento, que dijo Jesús, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Fuego,
un río caudaloso, una paloma que vuela libre y que no se deja domesticar. Nosotros queremos domesticarlo al Espíritu Santo, pero Él fue y seguirá siendo siempre salvaje, espíritu. Muchas veces no lo vamos a entender, o mejor dicho, la mayoría de las veces no lo vamos a entender, pero nos acercamos. Como Moisés, no entendía lo que pasaba, pero mirá, esto es increíble. ¿Viste lo que dijo Moisés? ¡Wow! Y con asombro y apertura y avidez, con prudencia también se acerca. A veces nos da un poco de miedito acercarnos a ciertos moveres del Espíritu y necesitamos que otro entre primero para animarnos nosotros después a entrar. Como le pasó a Juan en la tumba vacía de Jesús. Esta semana leía esa historia y nunca me había percatado de un detalle, ¿no? Dice que cuando Jesús resucita llega María Magdalena, pero ella cree que se habían robado el cuerpo de Jesús y va desesperada a contárselo a Juan y a Pedro. Y estos escuchan y también desesperados salen a la tumba a ver qué había pasado. Y Juan, que era más jovencito y se ve que estaba en mejor estado, corre más rápido y llega primero. Pedro llega después, así con la lengua. Juan, espérame. Bueno. Y Juan llega primero, pero no entra a la tumba vacía. Se asoma, pero no se anima a entrar. Ve ahí las vendas y le da miedito. Y Pedro, que llega segundo, pero que se ve que era más mandado y más curioso, él sí se mete. Y una vez que se metió Pedro, ahí Juan agarra coraje y se mete él también. Y recién ahí escuchan a los ángeles. Una imagen similar a la de Moisés acá, en la zarza, ¿no? Y pensaba, muchas veces pasa esto, ¿no? Necesitamos que otro, un Pedro, un padre espiritual, se nos adelante, o al revés, nosotros tenemos que ser los Pedros que se meten primero para animar a que otros entren después. Y hay una cuestión generacional acá. Pedro para Juan era un padre espiritual. Si bien Juan tenía a su papá humano, Zebedeo, Pedro era más grande y esta es una palabra para los padres acá presentes. Por favor, papá, mamá, métanse ustedes. En mi experiencia ahora con hijos adolescentes me doy cuenta que a veces ellos llegan primero a ciertos moveres o cosas que Dios está haciendo, pero yo como padre tengo que meterme. Si se metieron ellos primero, bueno, me meto yo segundo, no importa, el orden de los factores no altera el producto, pero el tema es que nos metamos. Pero a veces queremos orar, Señor, que mis hijos estén encendidos en el fuego de tu espíritu, o nos preocupan ciertos temas, las tentaciones. Vos tenés que ser el Pedro que se meta. Metete vos, mete a tus hijos. Mira, yo no sé si estaría hoy acá predicando, ministrando como pastor, si no fuera por la bendición de haber tenido papás que se metieron. Y me metieron. Se metieron ellos primero y me metieron a mí como hijo. Y lo mismo aplica a abuelos, abuelas, a todos los Pedros acá. Métanse. Metete, entrá y entrá. No, porque a veces esto, ¿no? No entendemos que es un bautismo. Queremos una mojadita del Espíritu o ¿cómo era? La llenadurita. La cosa, una emocioncita. No, esto es bautismo. Zambullirnos en fuego. Acércate y arderás. Metete y arderás. Otras veces la zarza es un interés renovado, escuchen esto, un interés renovado que esconde un llamado de Dios. ¿Cuándo le habló el ángel a Moisés? Recién cuando él se acercó. Pero lo primero que Moisés vio no fue el ángel. El ángel estaba ahí en la llama, pero escondido. Hubo una instancia intermedia a la que primero Moisés tuvo que responder, más humana, natural. Mirá, un árbol que no se quema. Y sabes, en nuestra vida muchas veces pasa lo mismo. Cierto día, un día más dentro de
tu rutina laboral, estás en el trabajo o en tu casa haciendo lo que siempre haces, cocinando, planchando, trabajando en tu oficina o donde trabajes, y nos estás escuchando la radio y de repente, ¡pum!, salta una publicidad de que tal universidad o institución ofrece un curso acerca de, no sé, ayudante terapéutico o repostería o física cuántica o lo que sea. Y vos decís, uy, mirá, este tema siempre me interesó, o nunca me interesó, pero ahora me interesa. Y podés quedarte a la distancia diciendo, mira qué interesante este curso, ojalá muchos lo aprovechen, pero yo la verdad me muero de ganas, pero ya no estoy para estos trotes, ya estoy viejo, no, tengo tantas cosas para hacer. Podés tener esa actitud o podés por lo menos acercarte a curiosear, ¿no? A ver, voy a llamar, voy a entrar a la página de internet, de qué se trata esto. Y obviamente no estoy diciendo que te subas a todos los colectivos, ¿sí? No llames a cuánto teléfono aparezca ahí en las publicidades. ¿Sí? Pero de repente hay un interés, ¿no? Te estoy hablando de un interés puntual, específico, que se despierta, que se activa. Y al principio son solo las ganas. No hay nada espiritual, ni místico, ni ningún ángel. Son ganas de involucrarte en eso, de estudiar eso, de sumarte a ese proyecto o actividad. Y recién después descubrís que detrás de ese interés había un llamado. Que eso había sido solo como la carnada, por decirlo de alguna manera, que Dios usó para atraerte a lo que Él quería hacer en tu vida. Mira, mi llamado a servir en el área de familia llegó así. Nunca escuché un ángel diciéndome, Sebastián, debes bendecir a las familias de la tierra. No, me acuerdo que un día, cierto día, estaba en mi casa descargando los emails y me aparece un email de la Universidad Austral ofreciendo una nueva carrera en orientación familiar. Y eso despertó mi interés. Dije, mirá, no sabía que existía una carrera así. Y me acerqué a curiosear, llamé, me metí en la página, y dije, mira, es ideal para mí porque es virtual, para esta etapa de mi vida, no tengo que cursar todos los días, lo puedo hacer en casa con la compu, en un barcito, espectacular, bueno. Y recién después de que me acerqué y ya estaba estudiando, se empezó a activar el llamado y hoy estamos con mi esposa Valeria dando charlas, talleres acá, allá, generando materiales. El ángel estaba escondidito en el mail, ¿no? Estaba ahí, en algo mucho más sencillo. A veces creemos que los llamados de Dios solo llegan en un éxtasis espiritual, con una visión y a veces es algo mucho más simple. Y no esperes escuchar al ángel si primero no te acercás a estas zarzas bien simples. A Moisés se le había apagado el fuego del llamado, pero evidentemente no se le había apagado el interés, el espíritu curioso. Escuchá bien esto, a Moisés no se le había apagado la chispa. Y lo más trágico en la vida es cuando se nos apaga eso también, la chispa, la iniciativa creativa, emprendedora. Ahí sí que estamos en el horno, más que en el horno, en el freezer. Y creo que Dios lo estaba testeando a Moisés, ¿no? A ver si a este por lo menos le queda eso, ¿no? Algo de chispa, las ganas de hacer algo nuevo, de empezar algo nuevo, de acercarse a curiosear. Y bastó con que Moisés se acercara un poquitito que la llama ya volvió ahí a arder. Por eso acércate y arderás. Preguntale al que tenés ahí al lado, ¿cómo está tu chispa? Vamos, ¿cómo está tu chispa? ¿Cómo está no sé si sigue existiendo ahora el Magiclick? Ahí en casa teníamos el Magiclick, ¿sí? Que era el pendorcho ese que te daba la chispa para... ¿Sigue existiendo el Magiclick? ¿Cómo está la chispa? Y mira, orá por esto, todavía tenemos que definir cómo y cuándo y darle forma a la idea, pero estuvimos sintiendo en este tiempo que tenemos que hacer una clínica del propósito, como siempre la hicimos para los jóvenes, creo que ya hicimos 3 o 4 ediciones de clínica del propósito para jóvenes, pero una clínica del propósito para mayores de 50. ¿Cuántos mayores de 50 hay acá? ¿Sí? La clínica del propósito de la segunda mitad, del segundo tiempo. Porque nos damos cuenta, ¿no?, en la pastoral que mucha gente no es que perdió la chispa, la tiene ahí y Dios les
les está encendiendo zarzas por todos lados, pero necesitan como un empujoncito. Dale, vamos, acércate, animate, vamos. Y hoy estamos celebrando Pentecostés, y en Pentecostés se cumplió la promesa de Joel capítulo 2 que dice: vuestros ancianos soñarán sueños, ¿sí? Y hay tantos sueños de Dios ahí, activos y zarzas, pero primero hay que responder a lo más sencillo y natural y animarse, tener esa chispa para aventurarse como lo hizo Moisés. Otras veces la zarza es un deseo de mayor comunión con Dios, un deseo tenue o intenso, pero deseo al fin de Dios, de estar con Él, de conocerlo más, porque dice Santiago que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, así que siempre nos atrae, nos direcciona para ahí. Mira lo que le decía Vincent van Gogh, el gran pintor holandés, a su hermano en una carta de 1888. Le decía: me hace bien intentar cosas difíciles. A este sí no se le había apagado la chispa, ¿no? Ya era grande y me hace bien. A veces siento una terrible necesidad diré la palabra, de religión. Entonces salgo a la noche y pinto las estrellas. Y Van Gogh hablaba de religión, pero en realidad de lo que sentía una terrible necesidad era de Dios. Y le costaba decir la palabra religión porque él había sido herido por la religión. No sé si sabías, pero Van Gogh de joven quería ser pastor. Y de hecho se metió a estudiar teología y durante un tiempo sirvió como misionero en Bélgica, creo. Pero claro, en esa cultura religiosa su personalidad artística y bohemia y excéntrica no era bien asimilada, comprendida. Lo bajaron de un ondazo, ¿no?, al pobre Vincent. Y lamentablemente se decepcionó con la iglesia y se alejó de Dios y se alejó de ese llamado que había sentido de joven, como Moisés, de ese celo, de ese fuego, por una frustración. Pero la zarza seguía ardiendo, porque nunca se apaga. El Espíritu Santo, que nos anhela celosamente, nunca nos deja de atraer a Dios, a su casa, a la iglesia, a la comunión, al verdadero calor. Y tampoco su don de artista profético se había consumido. Siguió funcionando. Mirá, a tal punto que hoy los astrónomos se asombran de cuadros de Van Gogh como este. Este se titula La noche estrellada, es uno de los cuadros más famosos de Van Gogh. Uno de esos cuadros que pintó en respuesta a ese impulso espiritual de buscar a Dios y salía a la noche estrellada. Y los astrónomos se asombran porque sin tener conocimientos científicos, Van Gogh pintó a la perfección lo que hoy se conoce como los fluidos turbulentos que giran alrededor de las estrellas, que son esos círculos que Van Gogh nunca había tomado ni una clase de astronomía, ni sabía de fluidos, ni de constelaciones, ni estas cuestiones galácticas, pero estaba ahí en una respuesta profética y con lo que Dios había puesto en él, respondiendo. Y los científicos dicen que Van Gogh tenía una intuición cosmológica, pero yo prefiero llamarla intuición profética. Era eso, era el fuego, el llamado que seguía ahí ardiendo. La zarza estaba y siempre está y sigue ardiendo. A veces nos cuesta identificarla, ponerle una palabra como Van Gogh y no sabemos muy bien cómo responder, pero está. Acércate y arderás. Otras veces la zarza es algo bien concreto, una actividad, una eventualidad, una persona, un texto bíblico, un libro, una canción, etc. Puede ser cualquier cosa. Nunca sabés lo que el Espíritu Santo puede usar para atraerte y encenderte. Siempre me impacta el testimonio de Tales Roberto, ese gran cantante, ministro, adorador brasilero que ha estado acá tantas veces, que él cuenta que cuando estaba alejado del Señor y perdido en una vida ahí de droga, sumido en la adicción, lo que Dios usó para traerlo de nuevo a él y a su casa no fue un pastor o un evangelista así de fuego, sino fue un dealer de droga. ¿Se acuerdan del testimonio de Tales? Lo contó acá.
que estaba ahí en un hotel, en una de sus giras, totalmente drogado, y le tocan a la puerta el dealer y otra gente que le venía a traer no sé qué cosa, y dice que ahí empieza a ver demonios y tiene una experiencia espiritual y se da cuenta de su necesidad de volver a Dios y se quebranta. Y sí, Tales también se había criado en una iglesia y por X causa, por la frustración, la desilusión con Dios, con la iglesia, se había alejado y Dios usó eso. Una persona no cristiana, no ungida. No. Por eso si estás orando por un amigo, un familiar, un hijo, una hija que no conocen al Señor o que están alejados de Él, una excelente oración para hacer, y te la dejo en esta mañana, es: Señor, encendele una zarza. Encendele una zarza, la que sea, pero encendésela. Llama su atención con algo, con alguien que esté dentro de su órbita de intereses, de su palo, de su idiosincrasia, que hable su lenguaje y que sea como una instancia intermedia para que pueda acercarse a vos. Quizás lo que lo traiga de nuevo no sea una campaña de Carlos Anacondia, por maravillosas que sean, y vos sabés lo que amo a Anacondia acá, y ayer hablé un montón de él, pero quizás no sea eso. Quizás sea un rockero así desalineado que es del palo de tu hijo, de tu hija, o una canción que a vos no te mueve ni un pelo, no es de esos himnos melodiosos de las campañas de Billy Graham, ¿no? Que te hacen llorar y te conmueven, pero que a él sí o a ella sí le quebranta hasta los tuétanos, aunque a vos más que los tuétanos te quebrante los tímpanos, porque es una canción estridente. La oración es: Señor, encendele una zarza. Encendele una zarza. Y hoy vamos a orar por eso, ¿sí? Encendele una zarza, porque quiero avisarte que sin la acción del Espíritu Santo no hay sermoneo que funcione, no hay discurso que funcione, no hay palabras que funcionen, por lindas, elocuentes, lógicas que sean, y no hay nada que funcione bien en la vida como Dios quiere que funcione sin la acción sobrenatural del Espíritu Santo, sin ese fuego sagrado que Dios envió en Pentecostés y que sigue ardiendo hoy. Acércate. Hay tantas zarzas. De nuevo, una actividad, una persona, un texto bíblico. Con la Biblia nos pasa eso, que de repente, algo llama nuestra atención, pero mira qué interesante. No nos metemos ahí, no nos acercamos a curiosear, a investigar, a sacarle el jugo, a pedirle al Espíritu Santo qué significa esto, revelame. Y los que amamos la palabra podemos dar fe que a veces basta con a la mañana abrir la Biblia, hacer el devocional y eso que descubriste, eso nuevo, un libro. Yo cada tanto me obligo y necesito leer alguna biografía de grandes misioneros y hombres de Dios y mujeres de Dios que vivieron una vida encendida, para contagiarme de ese espíritu. Una canción. Y yo que compongo canciones puedo dar fe del poder que tiene esa canción que llega a tu vida, ese cántico de liberación en el momento justo, y que tiene, y también, ¿no? A veces vas en el auto o en el colectivo con los auriculares o escuchando la radio y pone una buena canción llena del fuego del Espíritu y vas a ver cómo te vas a encender y ponete a adorar, no solamente a escucharla. ¿Por qué nos apagamos y mal acostumbramos a vivir sin fuego? Bueno, puede ser por varios motivos. Puede ser que hayas sufrido una gran decepción como Moisés o como Van Gogh o como Tales Roberto, una decepción con Dios o con la iglesia o con la vida o con vos mismo, con vos misma, y esa decepción te alejó y te apagó, te enfrió. Puede ser la desesperanza, un aumento en las pruebas y en la maldad en el mundo, y dijo Jesús que por el aumento de esa maldad el amor de muchos se iba a enfriar. Puede ser que lentamente y casi sin darte cuenta, de forma imperceptible, te hayas transformado en un religioso frío, en una religiosa, en alguien falto de hambre espiritual, que perdió su primer amor y que ya ni siquiera tiene la chispa, ¿no? Una chispita, algo, que perdió las ganas de arriesgarse a algo nuevo en el espíritu o de meterse en un mover nuevo. No, yo ya vi tanto y ya estuve... Que ya ni siquiera piensa en las cosas del Espíritu. Porque dice Pablo que el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. ¿Y qué es pensar en las cosas del Espíritu?
no es pensar en ángeles o estar todo el tiempo pensando en textos bíblicos. El Espíritu dice sueños, visiones, proyectos, cómo dar más, cómo servir más, cómo amar mejor a Dios, meditar en Él, estar enchufado en su agenda y en sus cosas. Y ya no piensa en las cosas del Espíritu, sino en las cosas de la carne, que no son necesariamente cosas malas, pecaminosas, pueden ser cosas triviales, mundanas, de las ovejitas y nada más. Y como dice Isaías 50, alguien que vive en su propia luz y se calienta en sus propias fogatas, que necesita encender otras fogatas para que le den algo de calor, porque calor tenemos que encontrar en algún lado. Escuchaba el otro día en la radio, este miércoles juega Boca por la Copa Argentina en La Rioja, contra Ferro creo que juega. Y escuchaba en la radio, mañana lunes se ponen a la venta las entradas, y escuché que ya hay gente haciendo cola para comprar entradas desde el jueves. Jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días. Imagino que tendrán su carpita ahí y todo. Claro, y escuchaba eso, y para los que somos futboleros y nos gusta el fútbol, sabemos que el fútbol es una fogata, ¿no? Y que nos calienta y nos apasiona y no tiene nada de malo, pero pensaba, ¿a qué extremo podemos llegar cuando no hay verdadero fuego en nuestra vida que nos brinde verdadero calor? Y en contraposición a ese fuego berreta, no sé si todavía están haciendo la cola acá las chicas para lo de esta tarde, o están, hoy ya había temprano, hoy a la tarde, acá, vamos. Viene a ministrar a la iglesia, no organizamos nosotros la actividad, solo prestamos el auditorio, pero una de las mujeres que Dios más está usando en el mundo, uno de estos nuevos moveres, yo la verdad que no la conocía, necesité que otro se metiera primero para conocer. Yesenia, una gran predicadora, evangelista ahí de República Dominicana, y ya desde tempranito estaban las mujeres haciendo la cola acá, con el frío de hoy, y Dios se va a mover esta tarde acá. No por Yesenia, por ahí hoy Yesenia, ojalá esté en su mejor día, pero por ahí no está en su mejor día, pero por el hambre de ustedes, por la avidez espiritual, ¿sí? Y muchachos, despertémonos, ¿no? Porque mientras que las mujeres están acá, nosotros haciendo cola y te lo dice un hincha de Boca que le gusta el fútbol, pero a veces llegamos a este extremo. Cuando se nos apaga la verdadera fogata, empezamos con fogatitas en cualquier lado. Puede ser que personas así, personas desapasionadas por Dios y su reino y la misión, sean las que te apagaron o te están apagando en este tiempo. Aún cristianos, que deberían ser los primeros en encenderte, son los que te apagan. Ya se te va a pasar ese entusiasmo pentecostal, ¿no? Te lo digo yo, que soy un cristiano experimentado, que soy un estadista eclesial y que ya vi tanto, ya se te va a pasar. Eso que tuviste en realidad no fue una visión del Espíritu Santo, fue una alucinación sugestiva de tu mente, ¿no? Como decía anoche, hermanitos matafuego. Si te acercás le vas a encontrar la etiqueta de seguridad acá en la frente. Bomberos de la fe. Que claro, después sí te hablan apasionadamente durante 2 horas acerca de fútbol y acerca de la última serie de Netflix y acerca de cuestiones de consumo y de cuánta otra fogata berreta hayan encendido en su vida para darse un poquitito de calor. Por eso el que es del Espíritu no solo piensa en las cosas del Espíritu, sino que habla también las cosas del Espíritu. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón se determina si hago 2 días de cola para ver a Boca o para recibir más de Dios a través de una persona que Dios está usando en este tiempo para bendecir las naciones. Es eso, es el tesoro, el fuego. Y no está mal que hablemos. Yo en los almuerzos de domingo con mi familia hablamos de fútbol y hablamos de... Pero tu principal lenguaje, el lenguaje de esperanza, la narrativa, ¿te acordás? La narrativa de fe, de contar los testimonios, las cosas que Dios hace. Ahora mira, cualquiera sea el motivo que
que nos haya enfriado o apagado o lo esté haciendo en este tiempo, en realidad lo que te apaga no son los factores externos, sino la falta de un suministro interno de combustible. Esto lo aprendí bien el último verano. Estábamos acampando con mi familia, con Vale, los chicos, mi hermana Sole y mi cuñado Lucho y mis otros cuñados y el pastor Ezequiel Rossini y su familia. Éramos una banda ahí acampando en un lago del sur. Te advierto que estás a punto de descubrir mi faceta pirómana. Pero no te decepciones y que te sigas acercando a mí. Que no te... Bueno, estábamos ahí acampando y la noche anterior había llovido, hacía mucho frío y yo me desperté primero, madrugué, no por madrugador, sino por mi desesperación para salir a pescar. Y claro, hacía tanto frío que dije, bueno, voy a prender un fueguito acá para cuando se van levantando acá el resto de la tropa, tengan algo calentito para acercarse. Y como había llovido, la leña estaba mojada, así que la puse ahí. Y me acordé cuando puse la leña que me había quedado un poquito de nafta en un bidón que tenía ahí guardado, que gracias a Dios había llenado el tanque de la lancha el día anterior y quedaba poquita nafta, ¿no? Así. Y dije, bueno, le voy a tirar una ayudita acá, antes de rocío con nafta y la leña, tiro un fósforo y ¡fua! Se enciende ahí, espectacular el fuego. Bueno, en este interín me pongo a preparar café, otras cosas, se despierta mi hermana Sole, no sé si está por acá hoy, y me dice, quiero hacer unas tostadas para cuando se vayan despertando. Y a todo esto el fuego ya se había apagado un poquitito. Y brillante idea, dije, le voy a tirar un chorrito de nafta para ahí. Le tiro un primer chorrito y ¡fua! Se activa de nuevo. Y ahí me se ve, ¿no? Quiero más, ¿no? En el espíritu está bueno el quiero más, pero en estas cosas... Y de paso cuento todo esto para que nadie lo haga si alguna vez te toca acampar. Y cuando le tiro el segundo chorrito, para que ahí sí, por los gases de la nafta, se me viene el fuego encima y se me empieza a prender el bidón, que todavía tenía un poco así de nafta. Esos momentos donde decís, ¿qué hago? A todo esto, por aquel entonces, fue enero de este año o diciembre del año pasado, había habido un montón de incendios en los parques nacionales ahí en el sur por energúmenos como yo que estaban haciendo... Así que dije, era un campamento, no estábamos nosotros, había otros acampantes, un gran bosque. Digo, si tiro el bidón, todo esto en un instante, prendo fuego el bosque. Y nos quemamos todos acá, las carpas, el campamento, voy en cana, ¿no? Y claro, estábamos, gracias a Dios, ¿no? Esto es la gracia, apenas 10 metros o 12 metros del lago. Así que mi instinto fue salir corriendo con el bidón para el lago. Obviamente podría haberme explotado. Mi hermana Sole dice que era la única despierta en el campamento. A todo esto ella gritando, ¡fuego, fuego! Y todos apolillando, ¿no? Nadie. Y dice mi hermana Sole que literalmente me vio encendido, ¿no? Porque se estaba encendiendo el bidón. Tenía una campera, no ignífuga, una campera ni chamuscado, ¿no? Me sentí como Mesac, Sadrac y Abednego en el horno de fuego, pero no por un acto de fidelidad a Dios, sino por una idiotez absoluta. Pero bueno, no me quemé, un milagro, literalmente un milagro. Ahora, y acá viene el punto, revoleo el bidón al lago, y claro, yo pensé que al caer al lago, encima un lago con agua helada, dije, bueno, acá sí se consume y se apaga. No, peor. Como que la nafta se va diluyendo en el agua y las llamas llegaban más o menos al parlante ese. A todo esto sí se había despertado mi cuñado Lucho, porque mi hermana Sole lo fue a despertar, así que él es testigo de ese momento. Y ardía, y llamas y más llamas y más llamas. Yo miré a ver si había algún ángel que me llamara, alguna voz que me quisiera decir. No escuché ninguna voz, la única voz que escuchaba en ese momento era mi vocecita interna diciéndome, idiota, mirá el desastre ecológico que estás produciendo acá. Gracias a Dios estaban todos durmiendo los otros del campo, una vergüenza, bueno, un desastre. Pero el punto es que no se consumía y seguía ardiendo y más y más y más. Y no sé, Lucho, si está acá, recordará, creo que fueron como 15, 20 minutos.
Y ahí me vino a la cabeza este versículo, ¿no? Que solemos usar en los casamientos y lo aplicamos al amor humano. Cantares, capítulo 8, que dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos, ni los lagos helados pueden apagarlo. Lo vi ahí en una ilustración tan vívida, ¿no? Y es así, este fuego, el Espíritu Santo, es espíritu de amor. Dice la Biblia que el amor del Padre fue derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y después de Pentecostés, ¿qué es lo que vino para la iglesia? ¿Te acordás? Vino un río caudaloso, no de gracia, de cosas lindas, de bendiciones. Vino un río caudaloso de persecución. Pero la iglesia, lejos de apagarse, se encendió aún más. Y estaban un poco temerosos, ahí lo habían encarcelado a Pedro, a Juan, pero oraron para que Dios les diera más denuedo y el Espíritu Santo volvió a descender en un nuevo Pentecostés y la iglesia crecía y se multiplicaba y el fuego ardía más. Y esos primeros cristianos recibieron baldazos de agua helada con el martirio, la muerte de muchos de sus líderes. Se muere Esteban, lo matan a Esteban, muere como mártir. Y Jacobo después y tantos otros se iban muriendo ahí. Y baldazos de agua helada, fría, de pruebas de todo tipo, pero el fuego de Pentecostés seguía ardiendo. Y aún más, ardía aún más. ¿Por qué? Porque el problema no son las aguas, los factores externos, sino el suministro interno. Y por eso, ¿se acuerdan también lo que hizo Elías en el Monte Carmelo cuando convoca ahí a la gente para contrastar si el Dios era Jehová o los Baales? Bueno, arma todo el altar y pone el holocausto y la leña y no le echa nafta como yo. Le echa agua. No, agua y una zanja y más agua sobre la leña, sobre el holocausto. Porque él sabía que el problema no era el agua, las pruebas, sino la clave es el suministro. Y quiero decirte que el suministro está, sigue ardiendo, no se consume, no se agota, se llama Espíritu Santo, está en vos, está sobre vos, está en nosotros como iglesia, está sobre nosotros como iglesia. Y cuando hay suministro, hay fuego, no importa las aguas, los baldazos, los ríos que vengan, acércate y arderás. Y termino con la otra gran noticia de este Pentecostés 2022. Y es que Dios es el primer interesado en bendecirte y que ardas. Él es el primer interesado. Por eso en esto del Espíritu Santo tenemos que tener hambre y clamar, ven, llename, pero no es que tengamos que hacer mucho esfuerzo para que Dios nos encienda. Es un simple acercamiento con la actitud correcta, con hambre, con deseo de más y Él es el primer interesado. ¿Por qué? Porque Él quiere que vos seas una zarza humana, una zarza viviente, que tu vida entera sea una zarza que arde, que alumbra, que atrae a otros a Él, que se diga de vos lo mismo que se dijo de Juan el Bautista, que Jesús dijo de Juan el Bautista. Dijo, Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Me encanta eso. Y siempre le pido al Señor eso, hacé de mí una antorcha que no se apague el fuego. Y antes de que Pentecostés fuera la fiesta del Espíritu Santo, para los judíos era la fiesta primero de la alianza, del pacto que Dios había hecho con Moisés y con el pueblo en el Sinaí, en ese mismo monte donde se le había aparecido con la zarza ardiente. Pero después también se transformó en la fiesta de la cosecha, porque coincidía con la época en la que los judíos recogían ahí los primeros frutos de lo que habían sembrado el año anterior y iban ahí levantando los tomates, las peras, las uvas. Y mira, esta es la canción que cantaban los judíos mientras cosechaban en Pentecostés, el himno de Pentecostés, Salmo 67. No, había salmos que tenían una utilidad puntual para ciertos momentos del calendario litúrgico de los judíos. Y este era el salmo, la canción, el himno de Pentecostés, que básicamente es la bendición sacerdotal, pero
con un giro misionero. Dice: Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. ¿Te das cuenta por qué Dios es el primer interesado en bendecirte y encenderte y que ardas? ¿Por qué? Por este sencillo ¿para qué? Para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. A través tuyo, a través mío, a través de nosotros como iglesia, como comunidad ardiente sobre todo. Te decía la otra vez, ¿por qué Jesús no armó el show de la resurrección después de resucitar? Porque en esos 40 días post-resurrección se le aparece solo a algunos, a sus más íntimos, a los discípulos. ¿Por qué no irrumpió en el templo de Jerusalén? Acá estoy, mírenme, resucité, tomen ustedes que me crucificaron. ¿Por qué no bajó como un superhéroe y hizo un gran show? Porque el show lo hizo 50 días después. Ahí sí que armó un show Jesús, a través de su Espíritu, en Pentecostés. Ahí sí fue un gran escándalo y todos se enteraron, ¿se acuerdan? Después de Pentecostés salen estos llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas y toda la multitud, y Dios en su agenda y queriendo hacer coincidir todo, se aseguró que fuera, en la fecha de Pentecostés venían de muchos lugares a celebrar la fiesta ahí a Jerusalén. Y se encargó de que, busquemos una fecha con la taquilla agotada, sold out, ¿no? Y estaba lleno. Ahí el sitio, la ciudad, Jerusalén. Y ahí sí se armó un gran show, obviamente entre comillas, un gran espectáculo, y todos vieron una realidad espiritual de un Cristo que había resucitado y había mandado a otro como Él, al Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto? Que Jesús no quería ser visto solo con su cuerpo resucitado, glorificado. Jesús quería ser visto y reconocido en su nuevo cuerpo, la iglesia, en nosotros. Y mira, cada vez que estés buscando verdadero calor, búscalo en esta gran hoguera llamada Iglesia del Señor. Y acércate, metete, pero de verdad, zambullite en la vida de la iglesia, en los grupos, en la comunión, en los grupos por edad, en los grupos café. Por lo menos acércate a curiosear, ¿no? Che, ¿qué es esto de los grupos café? O esta actividad, o esta convocatoria de servicio. Metete y metete de verdad. Porque acá es donde arde el fuego del Espíritu. Mira, ahora que justo acaba de subir acá a la plataforma el maestrísimo Luber, el domingo pasado, culto internacional, tuvimos un tiempo tan glorioso, ¿no? Tan tremendo de oración por Luber y por otros hermanos. Sí, Luber está atravesando un tiempo difícil, luchando con una enfermedad, y tenemos palabra de Dios de que Dios lo va a sanar, que va a hacer un milagro tremendo en su vida. Y honramos Luber. Luber hoy es un testimonio vivo. Lo veía hoy acá adorando y soltando palabra y ministrando, y venía ese salmo que dice: alabaré al Señor en todo tiempo. En todo tiempo estará su alabanza en mi boca, ¿no? Y gracias, Luber, por ser un ejemplo de eso, ¿no? De amor, de fe, de servicio, de servir y bendecir en todo tiempo. Pero bueno, tuvimos un tiempo de oración acá, la pastora Silvana guiando y muchos hermanos soltando palabra, profetizando. Pero al término de la reunión, creo que está el videíto ahí, no sé si vos filmaste y está circulando por las redes, se armó acá una fogata. Sinceramente, y se lo decía a Vale, fue lo más cercano al cielo en la tierra que yo viví en este último tiempo, ¿no? Porque se veía la comunidad de iglesia, un círculo, vinieron varios amigos para sostener los brazos de Luber, de Gracielis, el amor, la fe, de nuevo el cielo, es adoración, es fe, es amor, ¿no? Y era eso, un círculo, varios hermanos venezolanos, argentinos también, Santi Escopazo estaba metido. Y esto era una hoguera. Era la iglesia y los amigos, la hermandad, gozándose en medio de la adversidad. Porque no es que estaban ahí con un clamor lastimoso, no, estaban celebrando, bailando,
En medio de la prueba, declarando, ¿cómo era la canción? ¡Hay victoria!, ¿no? ¡Hay victoria! No el corito de Anacondia, sino otra ahí espontánea que surgió. Y adorando y sosteniéndose en fe y amando. Y era una hoguera. Yo no me acerqué mucho porque ya medio habían cerrado la ronda, estaba por allá, pero había un calor ahí. El calor del amor, de la comunidad y de la fe y del Espíritu Santo, y todos profetizando y dándole palabra tras palabra al Uber, y después la pastora Julia y Daniel orando por él. Y acércate, metete ahí en la ronda, no lo mires de lejos, a la distancia, porque el Espíritu Santo sigue ardiendo. ¿Dónde? Acá, en la iglesia que arrancó, que inició ese día en Pentecostés. Y a lo largo de los años la cosa se pone cada vez más buena. Quiero decirte, mira, no miremos con nostalgia. Le decía ayer a los jóvenes, aquel Pentecostés, porque lo idealizamos, ¿no? Y queremos que sea todo tal cual. Ahora, alguien dijo, el libro de los Hechos es el único libro que sigue escribiéndose. Y no es el libro de los Hechos de los apóstoles, sino es el libro de los Hechos de la iglesia. Y mejor dicho, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia. Y tenemos que abrirnos a que Dios nos dé nuestro Pentecostés de hoy como Él quiera hacerlo. Ayer decía, en aquel Pentecostés no hubo ni caídas, ni polvo de oro, ni perfume, ni un montón de manifestaciones que el Espíritu trae hoy, quizás otras nuevas que todavía no vimos, porque tenemos que ser abiertos, de nuevo con prudencia, y el Espíritu Santo siempre nos mueve a lo bueno, el fruto que produce en nuestra vida. En esta rondita estaban todos los frutos del Espíritu Santo. Era como un gran racimo, ¿no? El amor, la paz, el gozo, la fe, la benignidad. En este bendito gran racimo, en esta comunidad de antorchas, de zarzas, que es la iglesia del Señor. Acércate, acércate, el rostro ardiente y resplandeciente del Padre sobre vos te va a hacer arder, el Espíritu Santo te va a hacer arder, el hermanito de al lado, la hermanita de al lado te va a hacer arder, un tiempito de oración te va a hacer arder. Acércate. Volvé a la seriedad de tu relación con Dios. Siento que hoy muchos acá necesitan escuchar esto. Volvé a la seriedad de tu relación con Dios. ¿Qué es lo primero que le dice el Señor cuando Moisés se acerca ahí a la zarza? Le dice, sacate el calzado, las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. En otras palabras, estaba diciendo, esto es algo muy serio. No es un acercamiento así nomás. De hecho lo para, ¿no? Como que Moisés se ceba y se estaba acercando demasiado y le dice, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Y sacate. Es serio. La comunión íntima del Señor es para aquellos que le temen, dice el Salmo 25. Y el Espíritu Santo, valga la redundancia, es como, es santo. Y lo peor que nos puede pasar es familiarizarnos con Él, creer que ya lo conocemos. Una vez te dije, ¿no? Estaba leyendo esa historia de Usa, ese hombre que paró el arca, la atajó cuando se estaba cayendo, que David la estaba llevando a Jerusalén. ¿Se acuerdan de la historia? Y cayó fulminado, se murió en ese momento. ¿Y por qué Usa tuvo ese atrevimiento? Claro, descubrí que Usa era hijo de Abinadab, un sacerdote de aquel momento en cuya casa el arca había estado durante mucho tiempo. Así que Usa creció familiarizado con la presencia de Dios, el arca. Y ese día dije, yo soy Usa. Yo que tuve la bendición, el privilegio de estar cerca de estos moveres de Dios, Anacondia, la unción, y que yo soy Usa. Y eso me hizo, ojo Sebastián. Porque por ahí crees que ya está, que ya lo viste todo. Y eso produce, gracias a Dios, en nuestro caso, no muerte física, pero sí muerte espiritual. Conformismo, vivir de recuerdos del pasado. Y por eso volvé a la seriedad de tu relación con Dios, asumir la responsabilidad y el privilegio de tu sacerdocio, en esto de que Dios sea conocido a través nuestro. ¿Qué hace un sacerdote? Adora y bendice, adora y bendice, adora y bendice.
Y Pentecostés era, como te decía, también la celebración para los judíos de la alianza de Dios con su pueblo en el Sinaí. Y lo que pasó en el Sinaí fue hermoso, las tablas de la ley, el pacto, pero tuvo su lado trágico. Porque claro, en esa ocasión ya no era una zarza ardiente, sino todo el monte que ardía, era un gran volcán con rayos y dice que el pueblo se pone a lo lejos y no se acerca. Le dice a Moisés, Moisés, anda vos, habla vos con Dios y después transmitinos lo que Dios te haya dicho. Y sigue pasando hoy, ¿no? Una espiritualidad de segunda mano, una relación con Dios de segunda mano. Pastor, óreme usted, que a usted Dios sí lo escucha y a vos también te escucha y tenés el mismo privilegio de acercarte a Dios, pero no tengas miedo, acércate confiadamente. Y es curioso porque en el Pentecostés cristiano se concreta lo que Dios había querido hacer en el Sinaí. Tener no una persona, un superhéroe de la fe, sino un pueblo de reyes y sacerdotes, de gente ungida, llena de vida, con dones, En Pentecostés se acaba la era de los superhéroes de la fe y arranca la era de la iglesia, del Señor. De los Felipito, un jovencito lleno del Espíritu Santo que hacía milagros acá, allá, que predicaba, de Esteban, y tantos otros anónimos que Dios usó y sigue usando para extender su reino. Y como iglesia vamos a celebrar en esta mañana la comunión. ¿Cuántos están listos para celebrar la comunión en el Espíritu? Somos uno en el Espíritu. Es el Espíritu el que nos hace uno y que nos sea revelada esa unidad hoy. Pero antes de compartir la cena, esperen, lo sugieres un segundito, que quiero hacer antes una convocatoria, un llamado. Quizás estuviste escuchando todo esto del Espíritu Santo y decís, bueno, más o menos lo entiendo, el concepto, la idea, la teología y quién es el Espíritu Santo y lo que pasó en Pentecostés, pero nunca lo experimenté. ¿Cómo se experimenta? ¿Cómo se vive? ¿Qué tengo que hacer ante la realidad del Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer? Mira, esa fue la misma pregunta que se hicieron los que se acercaron ahí a mirar después de que esos 120 habían sido llenos del Espíritu Santo. Se junta una gran multitud y ven eso y Pedro empieza a predicar y le preguntan a Pedro y a los discípulos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y mira lo que les responde Pedro. Les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y arrepentirse es hacer esto que tuvo que hacer Moisés, ¿no? Quitarse su calzado viejo, su calzado gastado y decir, dejo atrás mi vieja vida, lo que recorrí hasta hoy. Hoy me doy cuenta que necesito algo nuevo, de verdad en mi vida, no una fogatita chiquita que no puede darme calor, un verdadero calor. Reconocer tu necesidad de Dios. Quizás como Van Gogh hace mucho tiempo venís sintiendo ese instinto de buscar, no religión, porque nunca la religión puede llenarte, pero buscar a Dios. Animate a decir la palabra, no la palabra religión, sino Dios, Jesús, te necesito, vení a mi vida y volvete a Él de todo corazón. Esto que dijo Pedro, vamos, metete, arrepentite, cambiá, zambullite de lleno en una nueva vida y vas a recibir el don, el regalo más maravilloso que una persona pueda recibir en su vida. La vida de Dios, el Espíritu Santo, Cristo viviendo en vos. Y sé que hay personas en esta mañana que necesitan hacer esto. Así que cerrá tus ojos ahora y sencillamente decile, Jesús, vení a mi vida, vamos. Decí la palabra, no la palabra religión. Jesús. Dice la Biblia que todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Así que invócalo a Él, menciona su nombre, Jesús. Te necesito, vení a mi vida.
Vení, vení. Me arrepiento de mis pecados. Dejo lo viejo, me quito las sandalias de una vieja vida, de lo que caminé hasta hoy. Y hoy creo que hay un nuevo comienzo para mí. Quiero verdadera vida, verdadero calor. Lo que estuve buscando en otros lados, hoy me doy cuenta que solo lo encuentro en vos, Señor. Vení a mi vida. Te entrego mi vida de todo corazón. Y si estás haciendo esta oración, queremos bendecirte como iglesia. Ahí donde estás, levanta una mano bien en alto diciéndole: Señor, acá estoy, te entrego mi vida hoy. Hoy hago esto y doy este paso. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Acá Dios los bendiga también, allá. Son muchos, sí, mantén tu mano levantada, Dios te bendiga. Hoy vas a recibir el don del Espíritu Santo, el regalo del cielo. Quiero que la iglesia se acerque, vamos rápido, algún hermano donde veas una mano levantada, acérquense acá, allá, vamos a orar por estas personas. Sí, Señor, los bendecimos hoy. Un nuevo día, un nuevo comienzo para ellos. Si todavía no te bautizaste en agua, en el bautismo de arrepentimiento, hacelo en la próxima fecha de bautismos. Sé bautizado, bautizada en el nombre de Jesús, y sé bautizado, bautizada en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias. Acá hay un joven, no sé si alguien puede orar por él. Aquellos que le están entregando su vida a Jesús, no te quedes sin la bendición, la impartición. Los que están orando, pongan manos. El Espíritu Santo es impartido, es dado. Esa imposición de manos también ahora. Ven, Señor, ven, ven, ven. Gracias, Señor, gracias, gracias. Mientras los hermanos oran ahí, ahora sí los sugieres pueden empezar a repartir el pan, la copa. Vamos a celebrar la comunión que tenemos a través de la sangre de Cristo y la comunión que tenemos en el Espíritu. Ahí en casa, aprovechen estos minutos también para buscar los elementos. Sí, Señor. Mientras recibís ahí el pan y la copa, empezá a cantar esto. Decile al Espíritu Santo: bienvenido, bienvenido. Bienvenido, Santo Espíritu. Bienvenido, Señor. Otra vez, inúndanos. Llenanos otra vez en este Pentecostés del 2022. Deseamos tu gloria. Cúbrenos con tu gloria, con una gloria mayor. Bienvenido, te honramos, Espíritu Santo. Te honramos, te deseamos hoy. Oh, ven, 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 Espíritu de amor, Espíritu de fe, Espíritu de santidad, Espíritu de justicia, Espíritu de sabiduría, de revelación, ven. Espíritu de misericordia, de compasión, ven. Llena tu iglesia, llenanos como comunidad hoy otra vez. Nos acercamos, nos acercamos. Sí. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Nos acercamos porque vos te acercaste primero. Te seguís acercando una y otra vez.
bautízanos otra vez. Sí, tu Espíritu sobre nosotros inunda.